Dios ha sido bueno, creo que Él es grande y muy misericordioso para con cada uno de nosotros. Entonces nos gozamos en esta noche de poder compartir con los que vayan a entrar por Facebook, los que están acá y los que están viendo aquí por la cámara. El Señor ha sido bueno en gran manera. Amén. Una de las cosas que les hablé a algunos de los hermanos de las predicas que van a empezar en esta semana, de los tópicos o de los temas que, bueno, creo que el Padre ha puesto en mi corazón, es acerca de la vida nueva en el Mesías. Y si usted ha visto, el sábado pasado hablamos un poquito del 666, cómo aparte de poder de pronto interpretarlo como lo que dicen muchos estudiosos y eruditos, que hacía referencia a la bestia que era el emperador Nerón de la época, en realidad es un poco más profundo y hace parte de un sistema eh, que está muy centrado en el hombre. Amén. Creo que no voy a volver a repetir eso porque lo vimos el sábado pasado en la tarde. Los que no lo hayan visto pueden ir a mirarlo. Y hemos venido mirando de que hay unos pilares en Cristo y que el nuevo hombre, eh, el nuevo 6 por decirlo así, el nuevo 666 por decirlo así, después vamos a entender cuando veamos la próxima predicación, porque vimos los 6 pilares en Cristo, vimos los 6 pilares de la verdad que está, por ejemplo, en el Salmos capítulo 19, nos llevan a la verdad que hay en el Mesías, la verdad que hay en él. Entonces hemos venido como enfocando un poquito para mostrar la nueva vida que hay en Cristo, la nueva vida que hay en el Señor, que es el tema de esta noche. Amén. Antes de empezar, ¿qué tal si me acompaña a orar? Oramos juntos y pedimos al Señor que nos permita la bendición de que el Espíritu Santo pueda estar aquí con nosotros y a usted le dé entendimiento, sabiduría y conocimiento. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora y bendecimos tu nombre por el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, para escuchar tu palabra en esta noche, para oírte, Señor, para reunirnos como hermanos. Estamos muy agradecidos, Padre. Solo suplicamos esta noche, Señor, que tu presencia esté con nosotros y que el Espíritu Santo venga sobre la vida de cada hermano y de cada hermana que vaya a escuchar esta predicación, sobre mi vida también, y que podamos tener el entendimiento, Señor, y la revelación, no solo para entender los conceptos, Señor, sino también para poner en obra la palabra tuya que es verdadera y que permanece para siempre. Que no solamente entendamos la revelación, sino que también podamos ser llamados hacedores de la palabra. Te lo rogamos, Señor, y pedimos tu dirección en esta noche. En el nombre de Yahshua. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar. Entonces, la vida que agrada a Dios, y creo que algo de esto es lo que el Padre ha puesto en mi corazón. ¿Aló, sonido? ¿Sí? Bueno, estamos bien. Entonces, creo que es lo que el Padre ha puesto en mi corazón. Listo. Antes de empezar en el tema, como tal, quiero hablar una introducción, por eso está ahí como subtema las 3 L. Y es algo como muy didáctico, muy pedagógico, para que usted pueda aprender de pronto una predicación, para que pueda aprender algunos temas y también aplicarlo a su vida. Entonces lo primero que vamos a mirar hoy son las 3 L's antes de entrar como tal en el tema, lo vuelvo y lo repito. Entonces, la primera L, los que les gusta anotar y los que les gusta tener ahí en su cuadernito, se llama libertad. Vamos a comenzar con la L de la libertad. Luego puede colocar ahí la segunda L, que se llama la L del legalismo. Y como tercero, vamos a hablar un poquito de la L que es el libertinaje. Entonces tenemos 3 L, ¿sí? Para ser autodidactas, para ser un poco más dinámicos. Tenemos 3 L que vamos a mirar, que es la libertad. Tenemos la L que es legalismo. Y también tenemos otra L que es el libertinaje. Voy a empezar definiendo libertinaje. Y yo creo que a la luz de esta palabra podemos comprender un poquito las otras dos. Amén. Entonces, libertinaje viene del libertino, que deriva de la palabra en el latín libertinus. Para cuando usted le pregunte, ¿de dónde viene la palabra libertino? Libertinaje viene de libertinus, del latín libertinus, que se refiere al individuo que transgrede las barreras sociales sin control ni obstáculo. La palabra libertinaje viene de un individuo que transgrede las barreras sociales sin control
ni obstáculos. Hay otra definición que me gustó también y la coloqué aquí, es sencilla, dice, la palabra libertinaje tiene el sentido de falta de respeto a las reglas. Entonces mire qué curioso, libertad, legalismo y libertinaje. Comenzamos definiendo lo que es libertinaje y libertinaje, resumiéndolo así en el segundo significado, simplemente es la falta de respeto a las reglas. Quiere decir que cuando hablamos de libertad, escúcheme bien, quiere decir que cuando hablamos de libertad, no debemos en nuestra mente tener el concepto de cero normas, de cero leyes, de cero instrucciones, de cero mandamientos. Cuando la Biblia a mí me habla de libertad, no me está hablando de libertinaje. Cuando la Biblia me habla a mí de libertad o vivir una persona libre, Pablo lo define de la siguiente manera y me gusta mucho. Él dice que ha sido libertado del pecado, pero ha venido a ser esclavo de Cristo. Cuando nos hablan de libertad, la libertad que estamos en Cristo, no nos están dando licencia, escuche bien esto, no nos están dando licencia para hacer lo que nosotros queramos hacer. Cuando la Biblia habla de libertad, literalmente nos está metiendo en Cristo, y déjeme decirle que en Cristo hay normas, hay mandamientos y hay instrucciones. No así el libertinaje. Y por el otro lado, tenemos al legalismo, que bueno, está bien que el término significa que va pegado a lo legal, sin embargo, lo voy a utilizar en esta noche porque ha entrado en un contexto muchas veces en las iglesias, en algunos ministerios, muchas veces para denotar la rigurosidad que tenemos muchas veces, pero es una rigurosidad religiosa, una religiosidad no sana, no apta para un creyente. ¿Me entienden? Entonces ya tenemos las tres L's. Entonces, mire por favor lo siguiente. Yo quiero que vaya conmigo por favor al libro de Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12, para explicarle algo. Porque cuando hemos enseñado acerca de la gracia en la cual estamos y en la libertad en la cual estamos en Cristo, a veces algunos hermanos o algunas personas pueden llegar a pensar de que el hermano Daniel está predicando libertinaje. Y por lo general cuando alguien predica la verdadera gracia, le pasa lo que le pasa a Pablo, que lo acusaban de decir que le está dando licencia de pecar, de que ya no hay que hacer nada. Y no es así. Entonces cuando nos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces la gente mentalmente dice, estar en la gracia es estar fuera de normas, fuera de instrucciones, fuera de mandamientos, fuera de ordenanzas, fuera de un orden. Y no es así. Y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12, Pedro ya terminando el libro, no sé cuántos escucharon el audiolibro que les envié de Primera de Pedro, duró como 28 minutos, es muy, muy bonito. Terminando en la carta comienza a decir, por conducto de Silvano, a quien tengo por fiel hermano, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Si usted quiere mirar, y para hacerlo mucho más didáctico en esta noche, ¿qué es estar en la gracia? Leas el libro de Primera de Pedro. Y la gracia va en hasta cómo usted trata al jefe o al empleado. Escuche lo que estoy diciendo. Porque a veces creemos que solo las cosas que pertenecen a la salvación son el hablar en lengua, solo el interpretar sueños, es venir a la iglesia y levantar las manos a adorar, es tener el tiempo para escuchar la palabra, es no hacer algunas cosas como robar, como matar, como fornicar. Pero ¿quieres ver lo que realmente es estar en la gracia? ¿Quieres? Haz un resumen de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12. Y te va a enseñar qué es estar en la gracia. Entonces el libro de Primera de Pedro es un gran ejemplo de qué es estar en la gracia. Ahora, piense por qué Pedro tuvo la necesidad de escribirle a ellos que era estar en la gracia de Cristo o del Mashiach. ¿Por qué hay la necesidad de explicarlo? Porque tal vez hay algunos que lo estaban malentendiendo o que se estaban dejando convencer por aquellos que cogen la gracia del Señor y la convierten en libertinaje. Así que una de las definiciones que va a colocar ahí es que estar en la gracia es estar bajo normas, bajo preceptos, bajo mandamientos,
bajo instrucciones, bajo el temor de Dios. Mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo 4, estamos en la introducción. Judas capítulo 1, versículo 4 dice de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Note que aún dentro de los mismos ministerios, dentro de las mismas congregaciones, dentro de los mismos que nos llamamos hermanos, hay hombres que han entrado encubiertos y que son impíos y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos convertir la gracia en libertinaje. Lo que hemos venido predicando todos estos meses, lo que hemos venido enseñando acerca de la gracia, nunca ha tenido la intención de dejarlo a usted sin una autoridad, sin una norma, sin una instrucción, sin un precepto, sin ningún mandamiento. Nunca ha sido la intención. Porque ya hemos dicho que el ser libertados del pecado y de la ley nos lleva a ser esclavos ¿de quién? De Cristo. Y un esclavo está subordinado a un amo. Y un esclavo sabe acatar, recibir normas, leyes, ordenanzas. Así que ahí es donde tenemos que empezar. Entonces, el hablar de la libertad, o el hablar más bien de la gracia, es hablar de una libertad en la cual hay normas, mandamientos, instrucciones, en la cual hay temor de Dios. Y ya vamos a mirar. Amén. Entonces, no confundamos lo que es la libertad en Cristo con el libertinaje. Mire, yo quiero dar un ejemplo. Cuando muchos entienden que ya no están bajo la ley, entonces, por ejemplo, a mí me han llegado algunas personas así, me dicen, Daniel, o sea que ya podemos comer cerdo. O sea que, hermano Daniel, ¿puedo comerme una chuleta? Una chuleta de cerdo. Yo le digo, no. Entonces me dicen, entonces, bueno, ¿estamos bajo la gracia o no? Lo primero que yo les digo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz para que usted pudiera comerse una chuleta de cerdo? ¿Cierto? Es jocoso. ¿Cristo murió en la cruz para que yo pueda comerme una chuleta de cerdo? ¿O para que yo pueda comer carne de cerdo? Entonces empiezan a contender, entonces bueno, hay que ser más escrituras. Entonces yo les digo, bueno, vamos al libro del Génesis. ¿No era judío? No. ¿No era hebreo? Tampoco. ¿No era israelita? No. ¿Qué era Adán? Un gentil, si podemos llamarlo así. Y sin embargo, Noé, y sin haber entrado la ley en el mundo, que vino 430 años después de nuestro padre Abraham, con Moisés, que se dio legalmente a un pueblo, ya el Señor le había dicho a Abraham qué animales podía comer, perdón, a Noé, y qué animales no. ¿De qué manera? Cuando le dijo, estos son los animales puros y estos son los impuros. Así que al hombre, sea judío, sea israelita, sea colombiano, sea lo que sea, le ha dicho, mira, estos son los animales que puedes comer. Le voy a dar un ejemplo. Si nosotros decimos en estos momentos que ahora entonces, como estamos bajo la gracia, podemos comer de todo, entonces, escucha, porque estamos hablando de que en la gracia hay ordenanzas. Primero, ¿usted se comería un sapo de esos venenosos? Pero si Cristo ya lo limpió en la cruz. ¿Cierto que no? Porque sigue siendo venenoso. Es correcto, y seguimos siendo templo del Espíritu Santo. Segundo punto, y que es muy importante. Hablando pues como de este tópico, de la comida. Acabamos de decir que Cristo no murió en la cruz para que yo pueda comerme un sapo. Ahora mire que si hay ordenanza. ¿Por qué en Hechos capítulo 15, en el concilio, ellos le dicen a los gentiles, uno, que se guarden de qué? De fornicación. ¿Es una instrucción o no? Sí. Luego les dice que no coman qué? Sangre. ¿Y dónde está escrito que no comeréis sangre? En la ley. Sin embargo, en la gracia también dicen, absténganse de comer sangre y también de comer un animal ahogado. Entonces vemos que en la gracia sí hay instrucciones. ¿Como cuál otra? Como apártense de los ídolos. Y muchas más instrucciones dadas por medio de ¿quién? De los apóstoles. Que muchas ya estaban en la ley, sí, pero que los apóstoles ahora también las van a empezar a dar.
Entonces quiero mostrarles, hermanos, que estar en la gracia no es que ahora entonces nos vamos a hacer todo lo contrario de lo que antes hacíamos, para los que guardaban raíces hebreas. Y mirando este tema, me di cuenta de algo. Quiero que vayamos por favor al Salmos capítulo 19, versículo 8. Cuando estaba estudiando, me di cuenta que de alguna manera al hombre o al viejo hombre, y no me estoy refiriendo a su marido, pero de alguna manera al viejo hombre que nosotros llevábamos, ha adquirido la naturaleza de resistir cualquier ley, norma o precepto, sea de Dios o de cualquier institución humana. Y me di cuenta también que de alguna manera el diablo nos ha dado la noción, sea por malas experiencias, sea por fracasos, o sea por nuestro carácter, y nos ha hecho pensar que las normas y que los mandamientos no son buenos, sino que es algo riguroso, o es una carga que se nos ha puesto en el corazón. Y esto hablamos un poquito el martes, y voy a leer el Salmo capítulo 19, versículo 8, que dice: los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Compartíamos esto con los hermanos que vieron la prédica del martes y decíamos, qué tremendo es ver y poder entender que el propósito de un mandamiento, el fin de un mandamiento, tiene que ver con que hagas lo bueno, pero también que produzca alegría en tu corazón cuando tú lo hagas. Es decir, cuando el Señor hablaba, y ahorita mientras estábamos acá antes del servicio estaba pensando en esto, cuando el Señor empieza a crear, usted se empieza a dar cuenta de que Él habla, ordena y se hace. Y apenas se hace, dice que vio que era bueno. Y también le dijo al hombre, ¿qué fue lo primero que le dijo al hombre? Multiplicados y fructificados. Pueblen la tierra, miren, yo les he dado todo esto. Y era hermoso, y el hombre no se oponía a las normas y leyes de Dios. Eva no iba a empezar a decir, yo todavía acabo de nacer, Señor, tengo un día de nacida, no voy a empezar a procrear porque tengo que guardar la línea. Ellos escuchaban y aceptaban porque era que grato para el hombre. Acá dice la escritura que dice que los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Mira, hermanos, si usted siente placer o se siente rico, lo decíamos el martes, desobedecer, déjeme decirte que según la Biblia, se siente más placer cuando usted guarda un mandamiento. Y si usted no está sintiendo placer cuando guarda un mandamiento o le está costando, y yo sé que siempre nos va a costar, pero si no tienes ese deleite que por ejemplo Pablo habla en Romanos capítulo 8 y capítulo 7 de que él en su mente se deleita en la ley de Dios, si no has alcanzado eso, entonces es porque hay algo mal en tu chip. Hermano Daniel, explíquese bien, escucha esto. Hablamos hace algunos días también del vino nuevo en los odres nuevos, pero hubo algo de lo que no hablamos y que fue el vestido nuevo y el vestido viejo. Y en la misma parábola el Señor les dice que no se pone un remiendo, ¿qué? De paño viejo en un vestido, ¿qué? En un vestido nuevo. Le voy a decir una cosa. El nuevo hombre en el cual nosotros hemos venido a ser o hemos llegado a ser por la palabra de verdad es el vestido nuevo que única y exclusivamente es a través de quién? De Cristo, de Yahshua. Tú no puedes coger nada de la antigua naturaleza, escucha esto, ni aunque sea un parche, para tratar de colocarlo al vestido que Cristo ya ha hecho en ti. No se admite. Este nuevo vestido que se nos ha dado a cada uno de nosotros es un vestido nuevo. Metafóricamente es un vestido nuevo, pero en realidad tiene que ver con una mentalidad nueva. Así que si no estás sintiendo deleite en guardar un mandamiento, no estamos sintiendo deleite, quiere decir que hay algo que nos está faltando. Recuerde la premisa, Pablo se deleitaba con la mente en la ley de Dios, aunque la carne quería pecar y había que sujetarla, pero hay un regocijo en guardar los mandamientos. Entonces, esto es lo que tienes que ver.
Uy, hermano Daniel, sí es verdad, mira, a mí me dicen que me congreguen y a mí me da rabia. Hermano Daniel, cuando a mí me dicen que no coma carne de cerdo, me cuesta. Debe haber algo que está pasando contigo cuando te ordenan o cuando te dicen algo que no encuentras alegría en tu corazón. Porque el Salmos capítulo 19, versículo 8 lo habla. Tiene la intención de alegrar el corazón de una persona. Tiene la intención de que tú te deleites. Le quiero dar otro ejemplo. Por ejemplo, mire este que vamos a presentar aquí. ¿Vea? Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Voy a leer la LBLA, que es la Biblia de las Américas. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Escuche, lo que estamos haciendo hoy aquí es dar de comer pan a cada uno de ustedes, porque su alma lo necesita y usted tiene que comerlo. Pero muchas veces, hermanos que están en las naciones, hermanos que están acá, en la ciudad de Medellín, muchas veces nosotros no comemos la palabra. Mire, présteme atención. Espiritualmente, siempre que Dios se le presentaba a un hombre y lo sacaba en el espíritu, o en un sueño, o en una visión, le daba un rollo, ¿qué le decía? Cómete este rollo. Y eran las palabras de él. Cómetelo. ¿Qué le está diciendo con que se lo coma? Que acepte la palabra con fe. Porque la fe es lo único que va a poder cambiar una vida, un corazón y su familia. Pero muchas veces la palabra que se predica de los púlpitos, y el Señor me hacía entender eso esta semana, Daniel, hay muchos que la escuchan, pero no la comen. Y comer es que usted esté hambriento y esté ahí sentado y que todo lo que se predica usted lo esté absorbiendo con fe, escuchando con fe, para ponerlo por obra. Entonces está diciendo Jeremías, cuando se presentaban tus palabras yo las comía y tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Qué bonito es. Y el Señor me hacía entender, el día que llegues al estado cuando tú leas mi palabra y puedas acceder a algo que yo quiera pedir de ti, un mandamiento que yo te dé, el día que lo pongas por obras y te goces y te alegres en él, es porque estás madurando en la fe y en el amor. El día, hermanos, que nosotros lleguemos a obedecer y a encontrar deleite y gozo en los mandamientos, ese día hemos empezado a madurar y ese día hemos empezado a crecer y a ser perfeccionados. A ser perfeccionados. Yo no sé si usted ha sentido que se siente la satisfacción de obedecer. ¿Cierto que se siente rico obedecer? Entonces Jeremías está diciendo, mire, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Si no sientes alegría al cumplir algo que te ordenan o algo que te dicen, es porque hay algo mal en ti. Algo está fallando. Amén. Quiero colocar este tercer verso y vamos a entrar en el tema que es el de Pablo cuando dice que él se deleita. Mire, Romanos capítulo 7, versículo 22, él dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Según qué? El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Uy, hermano Daniel, ¿cómo así? Es que yo toda mi vida cristiana la he vivido amargado. Hermano, usted ha vivido mal su vida cristiana. Porque yo guardo, o cuando se me ordena, o cuando vivo en la palabra que no puedo hacer esto, que no puedo hacer esto, yo la verdad no, es que no me gusta. Y a veces hasta me da tristeza. No has logrado un nivel de perfección en la obediencia. ¿Sabía que la obediencia tiene que ser perfeccionada? Pablo escribe y dice que para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea que perfecta. Hay perfección en el amor, hay perfección en la santidad, hay perfección en el temor de Dios también. Y hay perfección en la obediencia, que es lo que estamos diciendo. ¿Cuándo soy perfecto en obediencia? Hay perfección también en santidad. ¿Cuándo tengo perfección en la obediencia? ¿Sabe cuándo? Cuando ya en la obediencia yo encuentro un deleite. De la misma manera, mire los antónimos que cuando en el amor yo soy perfeccionado porque ya no tengo temor. Así que uno de los enemigos de la obediencia, ¿sabe cuál es?
Hermano Daniel, la desobediencia. Sí, pero déjeme decirle, hay otro enemigo. ¿Sabe cuál es uno de los enemigos de la obediencia? La amargura, que es lo contrario al deleite. No sé si se logra entender lo que estoy diciendo. Así como el temor es uno de sus enemigos del amor y no te deja ser perfeccionado en él, no significa que no tengas amor. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando uno se casa amando. Yo no sé si a usted le han preguntado como cónyuge o como marido, ¿me amas? ¿Me amas? Y muchas veces uno duda. No, y la verdad es que sí lo amamos. Solo que nuestro amor no ha sido perfecto. Por eso encontramos falencias en el amor que tenemos, como cuál, como el miedo. Y si él me falla, y si él me es infiel, ese amor necesita ser perfeccionado. De la misma manera ocurre en la obediencia. Escúchenme bien. Muchos de nosotros creemos que porque no adulteramos, porque no nos emborrachamos o porque no robamos, ya lo hemos alcanzado todo. Y es mentira, apenas estamos comenzando. Porque al nivel de obediencia, según el Salmo 19, es, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Cuando no he sido perfeccionado en la obediencia, uno de los primeros síntomas que van a tener las ovejas es inconformidad, amargura, disgusto y por ende hay algo que se llama oposición. Porque no se ha encontrado ese nivel ¿qué? De deleite. Mire, yo una vez se lo explicaba a una hermana. Antes de yo salir de la congregación donde yo estaba, yo esperé hasta el último momento hasta que el Señor me dijera por medio del ángel que yo les he contado. Y me acuerdo que en esos días había un hermano que quería salir. Entonces muchos me llamaban y querían mi aprobación y yo les decía, no, quedémonos. El Señor es bueno, el Señor puede hacer algo, el Señor puede cambiar a una persona. Y me acuerdo que en esos días el Señor me habló con un pasaje que está en el libro del Génesis. Escuche esto. Yo conocí una familia donde resulta que el padre de familia era muy rico y el padre de familia se enamoró o tuvo más bien relaciones con la sirvienta, con la empleada, perdóneme, sí, con la empleada de servicio. Y resulta que en esas la empleada de servicio quedó embarazada. Escuche esto. Y cuando queda embarazada, eh, porque bueno, les tengo que contar algo. Resulta que en realidad hubo como un complot entre el marido y la mujer, porque resulta que en ese siglo esa mujer no podía dar hijos. Entonces hicieron como un complot, pues venga, nosotros conocemos a María y María es muy allegada y María siempre está con nosotros, pues que ella nos alquile el vientre y tenga un hijo y nos lo done. La empleada convino con ella, hicieron todo con ella y resulta que efectivamente quedó embarazada, nace el niño y ¿sabe qué ocurre después? La señora de la casa comienza a tratar mal a la empleada y la comenzó a tratar mal y la echó de la casa, por lo que habían hecho ellos dos. Escuche esto. Esa empleada, usted la conoce que se llama Agar. El padre de familia es Abraham y la señora es Sara. Cogen a Agar, le hacen tener un hijo y sin embargo dice la Biblia que por causa de que Agar también empieza a comportarse como diciendo que ya tuve un hijo, ella comienza a tratar mal a Agar. Y dice la Biblia que la encuentra el ángel del Señor huyendo. ¿Y sabe qué le dice el ángel? Devuélvase. Escucha porque el problema fue de Abraham y Sara, no de Agar. Y le dice el ángel, devuélvase y sométase bajo la mano de su señora. Y el Señor me habla con ese pasaje. Y me dice, note que el del problema fue Abraham y fue Sara. Y después la que pagó los platos rotos fue Agar. Y sin embargo, ella pagando los platos rotos, el ángel le dice, vaya, sométase y devuélvase bajo su mano, porque yo también de ese ser que está en ti, de Ismael, yo voy a hacer ¿qué? Una gran nación. Si ella no hubiera obedecido, dígame cómo se cumple la promesa. Porque a veces queremos obedecer siempre y cuando las circunstancias estén a nuestro favor. Y Dios nos va a poner muchas veces, en muchas circunstancias donde no van a ser favorables. Y esa materia todos la tenemos que pasar, porque hasta el mismo Hijo le agradó al Padre, según el libro de Hebreos, perfeccionarlo en la obediencia. ¿De qué manera? Cuando lo juzgaron injustamente. Hay un libro muy bueno, yo quiero leerlo,
donde se habla del caso de Cristo, pero como un caso de un juicio corrupto, porque ellos no podían juzgarlo en ese momento. ¿Cómo le van a juzgar a esa hora? A escondidas. Usted ve que salen de pesa y van por él a la madrugada. Lo cogen, no se puede hacer juicio a esa hora. Y hay muchas cosas que hay en el juicio que tal vez no hemos caído en cuenta. Fue un juicio injusto. Él no tenía pecado. Y sin embargo él callaba. El Padre lo perfeccionó por la obediencia. ¿Por qué? Porque el Hijo se deleitaba. Se deleitaba. Amén. La palabra en griego que utiliza ahí en Romanos 7:22 es regocijarse con uno mismo y encontrar satisfacción. El día que usted encuentre satisfacción al obedecer, aunque, escuche, aunque la autoridad sea como Abraham o Sara, no sean indulgentes contigo o no muy buenos contigo, ese día que encuentres deleite y te aprendas a someter, ese día empezaste a ser perfeccionado en la obediencia. ¿Escucharon eso? Ese día. Agar no se fue porque quiso, porque la voz del Señor le dijo, devuélvase. El Señor siempre nos sacará de apretos y de apuros. Siempre estemos escuchando su voz. Y aprendamos ¿qué? A obedecer. El hombre será verdaderamente libre no cuando se abstenga solamente de hacer algo malo o de reprimir un deseo, sino cuando encuentre deleite y regocijo en lo dicho por Dios. ¿Escuchó eso? Dios me ministraba eso tan bonito y me decía, Daniel, seréis verdaderamente libres si el Hijo te hace libre, eso lo conocemos. Pero esa libertad la vas a encontrar como decía Pablo. ¿Por qué murió el Hijo? Para que yo a través del Espíritu de Dios viniera a estar muerto al pecado, deleitándome en su ley. El día, ¿cuándo voy a caminar, hermano Daniel, como un hombre libre? El día que tú encuentres deleite en obedecer y te regocijes en tu corazón. Si sentimos placer en el caer en el pecado o en el desobedecer, pues necesitamos sentir la alegría y el placer que se produce en guardar la palabra del Señor. ¿Está escuchando eso? En guardar la palabra del Señor. Amén. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar en el tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Voy a enfatizarme hoy en la enseñanza en hablar de las parejas. No quería empezar así, pero se dio el tema así, entonces voy a enseñar a las parejas. Pero quería empezar era por otro lado. Pero dije, no, voy a ser fiel, Señor, me estás mostrando esto en primer lugar, entonces lo voy a hacer así. Recuerde la premisa, ¿cuáles son las 3 L's? Libertad, libertad, legalismo y libertinaje. Hablamos de que estar en la gracia no es estar excepto de normas, eso se llama libertinaje, que viene del latín. A ver los que están copiando. Libertinos, ¿y qué significa? Es correcto, falta de respeto a las reglas. Entonces cuando le digan, ¿qué es estar en la gracia? No piense, me voy a desbocar a hacer lo que yo quiera. Ya vimos el ejemplo del cerdo. Cristo no murió en la cruz para que usted se pueda comer una chuleta de cerdo. Porque si es verdad que Cristo en la cruz limpió los alimentos, entonces porque el sapo sigue teniendo veneno. O la culebra, si supuestamente ya están limpios. Entonces no tiene sentido. Amén. Entonces vamos con 1 Tesalonicenses 4:1 y mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, hacia un deis más y más. El versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones, ya conmigo, instrucciones. Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La Biblia dice que la primera iglesia permanecía fundamentada en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Hermano Daniel, sí, pero es que yo no entiendo, porque es que lo que dice Pablo, por ejemplo, de la fornicación, de la lujuria, escucha este misterio, de la laxivia, eso ya estaba en la Biblia hebrea. Entonces, ¿qué tiene, por qué tiene que decir en el Nuevo Testamento
que permanecían en la enseñanza de los apóstoles y profetas, ¿por qué no más bien dicen en las escrituras hebreas? Porque eso ya lo tenía el pueblo hebreo. Hay una diferencia, que la doctrina de los apóstoles y profetas tienen como piedra ¿a quién? Ya lo hemos explicado, a Cristo. Mire la diferencia. La Biblia en el Antiguo Testamento se hablaba de que se guardara de la fornicación, que se guardara del adulterio, pero nunca lo hizo bajo la base o el fundamento de que es Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo que me hace participante del nuevo ¿qué? Vestido. Así que vuelvo y retomo la analogía. Yo estando en Cristo, ¿se acuerda lo que dijo Jesús? La parábola. Yo no puedo coger el remiendo del vestido viejo y ponerlo en el vestido ¿qué? Nuevo. En otras palabras es, yo no puedo agregarle a la justicia de Cristo la justicia que tenía el viejo hombre. Eso es ilegal delante de Dios y Él no lo pasa por alto. Porque nadie puede justificarse delante de su presencia. Así que todo lo que vamos a hablar ahorita y las instrucciones que ellos dan, otra vez de honrar a los padres y eso que está en la Biblia hebrea, ahora usted va a entender el término cuando Pablo dice que la ley debe de usarse legítimamente, es buena si se usa legítimamente. ¿Qué quiere decir con eso? Si se usa desde la perspectiva de quién, de Cristo. Entonces dice, les dimos unas instrucciones, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, diga conmigo santificación, es decir, que usted sea apartado, que os apartéis de fornicación. Comienza con esa primera premisa. Parece que en la época, y es así, y en el contexto y en la cultura, uno de los problemas que había mayormente, ¿sabe cuál era? El de la fornicación. A veces decimos, no, en los días que estamos son días malos, y sí, es verdad, pero en el primer siglo, déjenme decirles, hermanos míos, que también habían templos, como hoy hay lugares donde usted puede ir a acostarse con una mujer, lugares de baile, danza pool. En el primer siglo habían templos donde a las dioses para invocar la fertilidad se acostaban con las sacerdotisas para que los dioses hicieran llover. Eso era la cultura donde nació la iglesia. Entonces dice, apártense de fornicación y cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. La Reina Valera ahí pone esposa, pero en el griego está la palabra para vaso. Y dice, y cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ojo pues, así como los vasos del templo tenían un uso apartado y especial, de la misma manera vemos que nuestras esposas, hablándolo como pueblo, son como vasos apartados para el cónyuge. ¿Qué se hace en un vaso? ¿Para qué se utiliza? Para beber, para tomar. Vamos a mirar una analogía muy bonita en la Biblia. Cónyuge se utiliza ¿qué? El vaso se utiliza para tomar y es apartado. Note que una de las cosas que hizo el Señor cuando el imperio pasó del imperio babilónico al imperio persa, ¿cuál fue? Que el rey Belsasar mandó a traer todos los utensilios de la casa de Yahweh, todos. Y dice que se dispuso a servirle a sus convidados ¿qué? Vino. Y en las copas del Señor, que eran solamente de uso especial para el templo, empezó a darle a cualquiera. Y eso hizo un uso profano. ¿Qué es profano? Por ejemplo, no darle el uso correcto. Y dice que en el instante bajó una mano y le dijo, tekel, meneu parshim. Eso como que rebosó la copa. Y mire que la mujer está siendo comparada ¿qué? Con un vaso. Le voy a dar otro ejemplo para que mire que la mujer es comparada con un vaso. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Donde vimos que Pedro habla de que es estar en la gracia. Que no es estar fuera de normas, de leyes, ni de ordenanzas. Primera de Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva o con conocimiento con vuestras mujeres, como un vaso que más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean ¿qué? Estorbadas. Entonces vamos a empezar a hablar de la vida nueva en Cristo en esta parte. ¿De qué quiere decir Pablo con esto? Que no estén, por ejemplo, entre familia o entre esposos en cupiscencia ni en lascivia como lo hacen ¿quién? Las demás naciones o los demás gentiles.
Entonces acompáñenme por favor ahora sí, vamos a utilizar el don de ciencia. Bueno, acá no es ni tan de ciencia porque creo que lo van a entender la referencia. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Miren lo que le dice al hombre. Bebe el agua de qué? De tu cisterna. Mire que es muy específico de la tuya. La que brota de tu pozo. Se van a desbordar por fuera tus arroyos, las corrientes de agua por las plazas, que sean para ti solo, no para que las beban contigo quienes, los extraños. Lo primero que vamos entonces a mirar en esta noche, hablando de la nueva vida en Cristo y que la gracia tiene que ver hasta con sexo, y que hay normatividades para la iglesia dentro de esto, es la primera. La mujer es comparada como un pozo o como una cisterna. ¿A qué va uno a un pozo? A recoger agua, ¿por qué? Porque hay sed. ¿Se acuerda que dice la Biblia que Yeshua estaba por Samaria y que más o menos era como el mediodía y el calor estaba en todo su furor? Y dice que él tenía sed y le dijo a la samaritana, dame de beber. Bueno, el contexto ya y el problema que se argumenta ahí es otro. Y es muy bonita la enseñanza. Pero le quiero mostrar que el sexo en la Biblia es comparado como el tener qué, como el tener sed. Ojo pues, ¿de qué está hecho el cuerpo humano? De agua. ¿Cuánto? Si me ayudas, porfa. Creo que es como un 70%. 60%, listo. Un 60% de agua, es decir, más de la mitad. Aquí le está diciendo al marido, bebe. ¿Por qué? Porque él necesita beber. ¿De a dónde? De su cisterna y de su propio pozo. Miren, hermanos y hermanas. Una de las cosas, y ya lo vamos a leer más explícitamente, que tenemos que poner en orden dentro de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Daniel, es que eso tiene que ver con la gracia, sí, y con la salvación también. Recuerde que gracia no es libertinaje, sino que gracia es libertad y ahí dentro de la libertad hay normas, hay preceptos, instrucciones como la que Pablo dio. Absténganse de la fornicación y no anden en concupiscencia. Pero quiero mostrarle cómo es de bonita la Biblia comparando el deseo del marido para con la mujer como aquel que está sediento. Entonces el Señor me da entendimiento y yo empezaba a mirar y a decir, ¿cuántos esposos o viceversa, cuántas esposas no tendrán sed en estos momentos? Pero hay un cónyuge que no quiere así salir agua del pozo para dar de beber a su cónyuge. Acabo de tener como lo que dicen por ahí como un déjà vu. Yo sé que a veces son sueños que uno ha tenido y que el Padre le permite hacerlo realidad en algún tiempo. Pero me pareció esto tremendo. Sí, que hablaba de este mismo tema, tan tremendo. Hay cónyuges que no quieren dar de beber a su otro cónyuge. Mire, y le voy a decir algo. La Biblia dice que si tu enemigo te pide agua, ¿qué? Dale de beber. ¿Y por qué hay veces dentro de nosotros como pueblo de Cristo que a nuestro cónyuge, aunque hayamos peleado o aunque haya ocurrido un disgusto, ¿por qué sellamos la fuente del pozo o le colocamos una piedra a la cisterna? El que tiene oídos que oiga. Esto es estar en la gracia, por si usted no lo sabía. Está dando una orden, bebe del agua de tu cisterna. Y muchos esposos, o viceversa, muchas esposas no han podido ir a beber de la cisterna porque tal vez el otro cónyuge no quiere. Ah, es que estamos peleados. Sí, pero arréglese. Ahora, yo no estoy argumentando aquí o diciendo de que si usted de pronto agredió a su esposa o la trató mal,
entonces espere que ella esté dispuesta. No. Lo que le estoy diciendo es, o que si hubo una discusión entre ambos o un desacuerdo entre ambos, porque a veces no es que el marido se la monta a la esposa, sino que a veces entre los dos hay un desacuerdo, no cierren el pozo, den de beber. Y ahorita vamos a ver por qué. Y pensando también en esto del pozo, porque mire el don de ciencia está comparando el sexo con beber agua, sacar agua de un pozo, de su mismo pozo. Me acordé que en la Biblia está escrito que cuando Israel llegó a Mara, las aguas estaban como amargas. ¿Cuántas esposas o cuántos esposos han dado de beber a su otra pareja en amargura? Está bien, yo voy a cumplir el mandamiento. Móntese y haga lo que tenga que hacer. Ojo lo que estamos hablando. No, le repito, yo no quería empezar por acá. Pero algo al que el Señor esta noche quiere que toquemos el tema. Quería empezar por otro lado. Mañana vamos a ver si lo tocamos. Muchas veces se ha dado a beber al cónyuge en amargura. Y dice que cuando el pueblo probó las aguas amargas, ¿cómo va a beber uno una agua amarga? A ver, ¿cómo vas a servir el agua? Hermana mía, vamos a hablarlo así. Porque eres un vaso. Y dice que sepa tener su vaso en santidad y está haciendo referencia en Primera de Tesalonicenses al sexo. ¿Cómo das de beber a tu marido el agua? O viceversa. Marido, ¿cómo das de beber a tu mujer el agua? En amargura. Pues eso está y hay que ponerlo en orden. Porque estar en la gracia hace parte de esa área donde muchos creyentes y muchas parejas de la iglesia están careciendo y están abriendo una brecha para que un espíritu de fornicación entre en el hogar. ¿Cómo vas a dar de beber del pozo? ¿Sabe que hay un verso muy bonito que dice, pozo subid a él cantad? Vamos a mirar, déjeme yo se lo busco. Yes, por favor, Números capítulo 21, versículo 17. Miren lo que dice. Números capítulo 21, versículo 17. Miren lo que dice. Leamos desde el 16, por favor, hermano Yehezkel. Dice, de allí vinieron a beber, este es el pozo del cual Yahweh dijo a Moisés, reúneme al pueblo y les daré ¿qué? Agua. Mire que hasta el mismo Dios le da agua a su pueblo. Comparándolo espiritualmente, es como cuando usted está cansado y usted está sediento y viene y siente su presencia y siente una refrescura en su alma. Dice el 17, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, al cantar. Pozo en el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. En el desierto vinieron a Mataná. Usted sube al pozo cantando, o cuando van a ir los dos a beber del pozo, es una amargura. ¿Cómo lo hacen? Yo entiendo que hay muchas dificultades. Hay una persona que hemos estado eh, orando por él, porque resulta que hay que hacerle una operación y le tienen que sacar la próstata. Pero resulta que el médico le advirtió y le dijo, mira, estás mal, eh, lastimosamente para poder salvar tu vida tenemos que sacar la próstata, pero no vas a quedar sirviendo como hombre. No vas a quedar, que es el temor de muchos de los hombres, cuando tienen problemas de próstata, cáncer de próstata, la próstata inflamada. Entonces me acuerdo que estábamos una vez hablando, hace años, y mientras estábamos hablando, eh, entonces la esposa dice en la conversación, entonces, ¿qué será de mí? Y entonces llega y me dice, y entonces llega y dice el hermano, tranquila mi amor, que para eso hay otras formas de complacerte. Y me agradó esa respuesta. Porque aunque él fuera privado de, de su hombría, pues él entendía que en su cónyuge
En su vaso hay una necesidad de saciar. Y él no la iba a dejar sin eso, sino que él se iba a esforzar para de otras formas y maneras poderla a ella complacer. Y pasa a la inversa también. Miren, en estos días estamos hablando con el Roy Joseph y él me enseñaba algo muy bonito. A veces nos pegamos una conversación muy buena y aprendemos bastante. Hasta la 1 de la mañana nos hemos quedado conversando. Pero créanme, hermano, que no me arrepiento de esas conversaciones. Ha sido muy edificantes. Y él me enseñaba algo y me decía, mira Daniel, el Señor cómo nos creó. Y por favor, todos los que estén aquí, atención, porque si tal vez usted no esté casado, le puede enseñar a alguien. Ancianas de la congregación, hermanas de la congregación, para que podamos enseñar a otros. Y me decía lo siguiente, Daniel, ¿usted sabía que el hombre tiene una etapa de euforia en el sexo desde la juventud, más o menos hasta los 45, 50 años, donde el apetito sexual empieza a perderse? Y esto lo he comprobado con muchos amigos míos, de la iglesia donde yo estaba antes. No de la que estaba antes, sino de la donde yo, sí, cuando era más adolescente. Porque yo hablaba con ellos y ellos me decían lo mismo. Entonces me decía, los hombres, por eso jóvenes, tienen que aprovechar. Los casados en el Señor. Entonces decía, a los 45 50 años va disminuyendo el apetito sexual. Pero ocurre en la mujer un proceso a la inversa. ¿Cómo así? Dije yo. ¿Cómo así? Sí. Entonces me decía, de los 45 años en adelante, la mujer empieza a despertar una euforia en la parte sexual. Por eso en consejería, muchos de los pastores y muchos de los siervos del Señor saben que muchas veces las hermanas van diciendo, mi marido ya no funciona. Y son las mujeres maduras. Entonces yo le preguntaba, Roy, pero ¿por qué esto así? Y él decía, así nos creó el Señor. Entonces me da un verso muy bonito, Daniel, porque si el uno cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Así nos creó Dios. Y entonces me acordé de todos los testimonios que yo hablaba con los hermanos que tenían más o menos esa edad y ellos decían, sí, Daniel, el apetito se empieza a perder a esa edad. Pero entonces qué bueno es que así como cuando usted era un mancebito, o así como cuando usted era un joven y iba ya por su gacela hermosa, y tal vez ella no, porque por lo general una mujer joven, bueno, no voy a generalizar, pero por lo general las mujeres jóvenes casadas no son tan apetitosas como los hombres. Por lo general no quieren beber tanto como el hombre. Los casados me están entendiendo en la juventud. Pero qué bueno es cuando ellas dan de beber y se disponen. Claro está que el hombre también, como nos enseñaron una vez, empieza a calentar ese fogón. Pero qué bueno es también que cuando usted tal vez no tenga el mismo apetito, usted también la pueda complacer a ella. Y puedan ambos beber y poder decir, subió pozo a él cantar. Que usted pueda junto con su pareja cantar, sube pozo a él cantar. Pero la pregunta es, ¿cómo están bebiendo? Hermanos y hermanas que me están escuchando, yo sé que aquí hay muchos casados, jóvenes casados. Esa parte sexual debe estar bien porque eso hace parte de la gracia. Hay algo que también quería decirles, porque también me han preguntado mucho esto, y es por ejemplo la ley de los 7 días, eso hay que guardarlo. Escúcheme muy bien, porque también me han hecho preguntas. Hay muchas preguntas que me hacen por el interno, como lo de las primicias, como lo de la carne de cerdo. La ley que está ahí en Levítico de la pureza familiar, de esperarse 7 días, eso hay que guardarlo. ¿Cómo así, hermano Daniel? Entonces no estamos bajo, entonces estamos al fin bajo la gracia o no. El mismo ejemplo que le puse en el principio con el cerdo. Son leyes de pureza, así como la pureza de qué? De la comida. Investigue científicamente qué pasa aun cuando deja de manchar. Espérese los 7 días. Es correcto. Seguimos siendo el templo del Espíritu Santo. Esas hacen una
de las partes cuando dicen allá en Hechos 15 que dicen, mándeles estas 4 cosas, mire que sea ordenanza, diga, apártense de lo contaminado de los ídolos, apártense de fornicación, de animal de ahogado, dice, porque Moisés tiene cada sábado que lo enseñe, ¿qué? En las sinagogas los días de reposo. ¿Qué les iban a enseñar? Aquellas cosas como no comer carne de cerdo. Aquellas cosas como la pureza, por ejemplo, en el sexo. Pero bajo la premisa, bajo el pilar de que es la enseñanza de los apóstoles y profetas, es decir, que estamos en Cristo. ¿Se entiende eso? Para que no crean que estoy mezclando las cosas. Cristo no murió en la cruz para que usted se pueda acostar con su esposa en el periodo. Por favor. Son leyes de pureza familiar. Mire, a mí me asombraba porque en la iglesia, sino que no quiero decir el nombre, pero donde yo estaba, a mí me asombraba cuando muchos casados llegaban y me decían, Danielito. A mí me decían, a mí me conocen ya como Danielito. Y a mí al salteado y me dicen Danielito los ancianos. Danielito, vea, yo sé que no estamos bajo la ley, pero yo respeto lo que dice ahí el libro de Levítico. Y yo no me monto ni siquiera al altar si yo he eyaculado o he estado con mi esposa. Muchos llegan hasta ese punto. No lo estoy haciendo una regla, ojo. Pero ellos me decían, pero yo sí guardo lo de la niña. Él decía, el Espíritu Santo me ha puesto eso. Varios me decían eso y yo me quedaba asombrado. Y si eran cosas que uno se preguntaba, sí, Señor, tan tremendo esto. Y ellos son hombres de oración y me decían, y lo guardo, hermano Daniel, lo guardo. Y entiendes que hace parte de la pureza familiar. Y entiendes que Cristo no murió en el madero para que te acuestes con tu esposa en el periodo. Esa regla de los 7 días es verdadera. Así como las leyes de la comida. Como hablaba con alguien esta semana y lo repito, y le decía, mira por ejemplo Noé. No había ley y ya el Señor le había dicho qué animales eran impuros y qué animales eran puros. O sea que ya Dios había dado al hombre la conciencia de lo que era pureza e inmundicia. Porque estamos hablando del templo del Espíritu Santo. Dice que somos llamados a santificación. Y usted sabe que es impuro acostarse con una mujer en el periodo. Vaya, investigue científicamente. No me voy a demorar ahí. Así que por algo Dios dijo que nosotros teníamos que estar ausentes de ella durante 7 días en la parte sexual. Ahora, voy un poquito aquí más profundo en la enseñanza. Mire esto. Dice en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 5, versículo 17, que sean para ti solo, no para que la beban contigo los extraños. Y yo decía, Señor, ya no me cuadra la analogía. ¿Cómo así que no la beban contigo los extraños? Escuche. Recuerda que la referencia a la sexualidad la estamos hablando como de un pozo, tu propio pozo. Escuche esto. Cuando un hombre fornica, y a propósito, la palabra fornicación viene del templo donde se hacían aquellas mujeres que se dedicaban a eso, o está con otra mujer, con una mujer que se dedica, por ejemplo, a esa vida, déjeme decirle que él está bebiendo de un pozo donde han bebido ¿quiénes? Muchos más. Por eso le está diciendo que sean para ti solo, no para que la beban contigo los extraños. Escuche, quien bebe de una mujer ajena, que es dedicada a esa vida, está bebiendo junto con extraños, ya que de esa fuente han participado varios. Quiere decir que él ha participado de una fuente sucia, turbia y contaminada. Por eso nos mandan a que nos guardemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque esa otra fuente ya la han probado varios y han dejado ahí el agua contaminada. Por eso le dice, sean para ti solo hijo, no las bebas con los extraños, bébelas tú solo. Entonces muchas personas que hacen eso no se dan cuenta de lo que están haciendo. Mire, hermanos, yo he estado pensando muchas cosas y hay que orar, hermanos, porque, mire, yo conozco muchas dificultades. Vea, si en la anterior iglesia donde yo estuve, yo conocí una pareja donde la esposa de él quedó loquita. Es decir, mentalmente no, ella no quedó cuerda. ¿Sí? Y él ha estado por años. Y yo creo que en la parte sexual, pues ella es loquita y así, ¿cómo le va a responder? Y yo me he preguntado, Señor,
Y yo digo hoy, danos la sabiduría y el entendimiento para saber qué hacer en esos casos. Y la hermana está mal de la cabeza. Alzheimer. Acá me corroboran, tiene Alzheimer. Entonces el hermano todavía está muy vigoroso, todavía está fuerte. ¿Qué puede hacer el Señor? Ayúdanos, danos la estrategia. O hay que orar por sanidad por la hermana. Mira, eso es algo que yo me estaba confrontando. ¿Cómo por años ha estado así en medio de nosotros cuando debe haber sanidad? Bueno, cuando estamos allá pues. Pero eso es algo, y yo sé que hay problemas aún en el cuerpo de Cristo, en mujeres y en hombres, pero que el Señor nos dé la sabiduría. Y mientras podamos, demos de beber a nuestro cónyuge. ¿Me sigue? Mire, esa palabra extraño, ahí en el hebreo viene de sur, que significa volverse a un lado, específicamente para alojarse. Por eso ser extranjero. ¿Por qué? Porque no permanece en casa, él solamente viene a pasar la noche. Mire qué bonito. Entonces no bebas con los extraños. Jóvenes que me están escuchando y que puedan lograr ver esta predicación, no bebas de aquella que aunque no tiene la profesión de hacer lo que sabemos, pero que se la pasa con Raimundo y con todo el mundo. Espérate, porque a ti se te dará un pozo y una cisterna de agua limpia si esperas en el Señor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. Y el Señor me mostró que el sexo, escuche esto, el sexo es bendito por él. Hermano Daniel, usted está hablando hoy muy carnal. No, miren lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. Dice, sea tu fuente bendita. Dios ha bendecido el lecho donde tú estás con tu vaso en santidad y honor y participas de él. Y Dios lo bendice. Sea tu fuente bendita y gózate en la mujer de tu mocedad. Si es bueno sentir placer, pero dentro de los marcos de Dios. No es malo sentir la alegría. No es malo dentro de las puertas cerradas usted gozar de la intimidad, del disfrute sexual. Eso no es malo. Versículo 19. Sierva amable. Ojo como llegan a beber del agua. Vaya con amabilidad. Sierva amable, graciosa gacela. Embriáguenle en todo tiempo sus amores, y su amor te apasione para siempre. ¿Por qué apasionarte, hijo mío, de una ajena, o abrazar el seno de una extraña? Pues los caminos del hombre están en la presencia de Adonai, y él vigila todos sus senderos. El malvado será presa de sus propias maldades, y con los lazos de su pecado se le capturará, y morirá por falta de instrucción, por su gran necedad, se perderá. Así como el pozo y una cisterna sirven para saciar de sed, de la misma manera la escritura nos enseña que nuestras esposas son como un manantial o un pozo, pero que está cerrado para nosotros. Nadie más puede beber de ahí. Por eso cuando se casan por los judíos me gusta cuando beben de la copa. ¿Por qué beber? Porque lo compara con una fuente, lo compara con embriagarse de amor. Y usted cogió y cogimos y colocamos la copa, los dos bebimos, pero el hombre llega y aplasta la copa porque ya nadie más puede tomar de él. Amén. ¿Quiere mirarlo? Venga que yo por acá tengo un verso. Cantares capítulo 4, versículo 12 dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Eso no solo hace relación, y aquí les voy a hablar a los solteros, a cuando una mujer es pura, es decir, virgen. Y qué hermoso es que una mujer pueda llegar virgen al matrimonio y que su marido le puede decir, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, sino que también simboliza a que es apartada para él. Se lo voy a mostrar en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 2 y versículo 3. Y este ejemplo me pareció hermoso. Génesis capítulo 29, versículo 2, versículo 3 dice, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, hablando de Jacob. Y había una gran piedra sobre qué, sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Es decir, que solo se abría ese pozo para dar de beber a las ovejas, pero cuando ya las ovejas que tomaron agua, ¿vamos a qué? A cerrarlo, que así mismo sea usted.
Que usted pueda hacer ese pozo cerrado donde solo bebe su marido y viceversa, donde solo beba su esposa. Aunque la comparación como tal la está haciendo siempre hacia el lado de la mujer. Pero que usted sea así y que haya una piedra. Escuchen esto. Que haya una piedra que se cierre. Acá más nadie va a beber. Porque ¿es de qué? De ambos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, donde Pablo habla de esto más explícitamente. En cuanto a la, bueno, leamos desde el versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. En Cristo hay una ordenanza apostólica y una instrucción. Que el marido debe de cumplir el deber conyugal, ¿con quién? Con su esposa. Ya le puse el ejemplo de aquel amigo de hace años que me pareció hermoso. Le operaron de la próstata, se la sacaron, no quedó sirviendo, pero él tenía sus artimañas. Él decía, yo sé, hay otras formas de complacerte. Qué bonito es eso. Entonces, cumplas un deber, porque tienes un deber. Entonces, cumpla el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Hermano Daniel, es que yo no soy tan apetitosa. Y mire que mi marido sí es un poquito apetitoso. Pues qué bueno que usted también pueda cumplir ese deber con él y entrar en calor. Motívese. Miren, qué bueno, por eso es bueno también hablar del ejercicio y del comer sano. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las cosas, por ejemplo, y muchos de los problemas que ocurren en esta área es por la mala alimentación. Comer grasas, fritos que taponan las venas. La mala alimentación. Y también el no hacer ejercicio. Qué bueno que usted pueda hacer ejercicio, hermana y hermano. Y que usted pueda estar preparada y dispuesta a cumplir con su deber. Escuche, el marido cumple el deber conyugal con la mujer y asimismo la mujer con el marido. La mujer, escuche esto, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. ¿Por qué no puedo cerrar el pozo? Para mi cónyuge. Estamos hablando de que la Biblia en Proverbios compara el sexo con una fuente. ¿Por qué no puedo cerrar el pozo? Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Quiere decir, présteme atención, que en el sexo una de las cosas que tienen que estar definidas como pareja, ¿sabe qué es? La comunicación. Pablo le está diciendo, a no ser por mutuo consentimiento. Y una de las cosas que no hacen los cónyuges en esa parte es hablar. ¿Por qué? Porque a veces da pena o da vergüenza o a veces como hombres nos vamos a incomodar. Hablen. No solo hablen en el mutuo consentimiento, que acá se refiere para cuando uno va a entrar en oración, sino que también hablen las cosas que les gustan y las cosas que no, aunque causen algunas molestias. Qué bueno que la esposa le pueda decir al esposo, papi, esto a mí no me gusta. O estás perdiendo el camino, no estás sacando agua del pozo como es, papi, no va a fluir. Igual ella, ambos. Pero mire qué bonito, de mutuo consentimiento, hablen. Hay que hablar y es una de las cosas que se tiene que tener en la parte íntima. Entonces dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, es decir, lo vamos a hablar, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y miren lo que dice él, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Qué tremendo. Que en el sexo, el apóstol no dio qué, una orden. Parece ser que eso le corresponde a usted y a su cónyuge. Como siervos de Yahweh, nosotros tenemos límites a donde llegamos con los hermanos. Yo no puedo ordenarle a usted cómo lo va a hacer, ni cómo tiene que comportarse usted, ni cómo tiene que comportarse su esposa, porque he escuchado de esos casos, que siervos del Padre se meten hasta allá y no es así. Y él dice, yo doy esto como consejo por vía de concesión suya, mas no por mandamiento. Es usted y su pareja. Hebreos capítulo 13, versículo 4 y terminamos con este.
Dice de la siguiente manera: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La versión Caos, vamos a mirar la Hebreos 13, déjenme yo la busco por acá. Hebreos capítulo 13, versículo 14, ¿cierto? Versículo 4, perdón. Déjenme yo busco. La Biblia Caos, ya la encontré. Dice así: el matrimonio es honroso en todo sentido y en particular el sexo dentro del matrimonio es puro. Pero Yahweh en verdad castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Comenzamos diciendo en 1 Tesalonicenses que su vaso permanezca en santidad y honor y no en concupiscencia. Ojo, ojo con lo que hacen aún siendo casados y dentro del marco del matrimonio, porque hay cosas que no se debieran hacer. Como por ejemplo, ver pornografía juntos para poder tener sexo o hacer el amor con mi cónyuge. Ojo, y abren puertas. Empezar a hacer cosas, inclusive mira hermano, yo estaba viendo la definición de laxivia perdón, creo que era de laxivia, no de lujuria, de laxivia, y también tiene que ver con el apetito desaforado. Es decir, yo puedo tener intimidad con mi pareja, pero cuando ya soy muy desaforado, es decir, no pienso sino en eso y me dedico solo al tiringuistinguis, lo digo muy jocosamente, déjeme decirle que puede haber laxivia aún dentro del matrimonio. Y la Biblia dice las cosas con orden. Recuerde que libertad no es libertinaje. Y libertinaje tiene que ver con romper reglas o normas. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con el matrimonio y específicamente con esta parte sexual, nos habla de cómo debe ser con santidad y con honor. No se nieguen el uno al otro, hermanos y hermanas que me están escuchando. Tal vez puedan haber problemas, tal vez puedan haber muchas cosas de las cuales yo sé que el Señor nos va a dar sabiduría, pero en cuanto dependa, cumpla su deber. Hermana, dele de beber a su marido. No cierre el pozo. Y maridos, ¿sabe qué dice la Biblia que hizo Jacob en ese pozo? Apenas vio a Raquel y a las ovejas. ¿Sabe qué hizo Jacob? Dice que yo no sé si tenía mucha fuerza o cómo hizo, pero dice que él cogió y él solo quitó la piedra del pozo. ¿Qué le quiero decir? Se va a quitar la piedra del pozo para que pueda fluir el agua. Usted no va a beber con la piedra ahí. Sepa quitarla. Los casados me entienden, ¿cierto que sí? Y vaya y beba, ahora ya ríe uno atrás. Y vaya y beba de la mejor manera, pero no se nieguen. Es una de las cosas que el Señor va a empezar a ordenar en este año, con cada uno de ustedes, porque ustedes son los que saben. Nosotros como siervos aconsejamos y predicamos, pero ustedes en su intimidad son los que con Dios tienen que arreglar. Recuerde la pureza familiar, 7 días. Cristo no murió en la cruz para que usted pueda acostarse con su mujer en el periodo, por favor. Es una ley de pureza. Da de beber a tu esposo, regocíjese con la mujer de su juventud, beba de su arroyo, pero hagámoslo bien. Miren hermanos, a mí me impresionaba porque yo decía, Señor, esto tiene que ver con la salvación y esto tiene que ver con la gracia, sí. Y me está enseñando, como quien dice Daniel, vas a coger las revelaciones y eso tan alto que a veces sí, qué hermoso y qué gloriosa esa revelación, pero hay que aterrizarlas. Porque la gracia es algo práctico y la salvación es algo práctico como el sexo. Y usted ve ahí Pablo dando instrucciones y ordenanzas. No se nieguen el uno al otro. Hagan las cosas bien y no le den cabida a Satanás. No le den cabida a Satanás. Y recuerde que estar en libertad no es libertinaje. Amén. Señor, te agradecemos en esta noche y te bendecimos por estos minutos que nos permites compartir. Qué bueno, Señor, que hoy lo predicado pueda ser